tardes. Muchas gracias. Quisiera agradecer al comité académico, especialmente a Emma y a Patricia, por la invitación de estar hoy con ustedes. Es una reunión muy importante y me siento honrada de estar acá. Especialmente, dado que tengo que hablar en inglés, aprecio que hayan puesto un poco más de atención a mi invitación. Mi nombre es Mary Caldera, soy archivista en una biblioteca de investigación grande, con una de las colecciones más grandes de gay, lesbianas, bisexuales y transgéneros en Estados Unidos. Cuando le mencioné a una colega que iba a estar hablando en este simposio y cuál sería mi tema, su respuesta fue: no sabía que tú tenías archivos de derechos humanos. Cuando dijo tú, en realidad se refería a la institución donde trabajo. Y estaba al mismo tiempo sorprendida y no sorprendida por este comentario, porque la belleza del ser humano mantiene dos pensamientos opuestos al mismo tiempo. Y los archivos de derechos humanos involucran una construcción en la cabeza donde no siempre se incluye el género o las minorías sexuales, pese a que las minorías de este tipo han estado entre las más perseguidas en el último siglo. Por lo tanto, estos fundamentos, con distintas palabras que involucran roles y distintas formas, yo diría primero que todo que los derechos de las mujeres son derechos humanos, que los derechos de las lesbianas, de los homosexuales, de los bisexuales y los transgéneros son derechos humanos, que han estado siempre sistematizadamente y no han sido muy resaltados, especialmente por aquellos que no han tenido el privilegio de estar en la palestra de los distintos temas. Podría utilizar todo el tiempo y tratar de hablar de todas las transgresiones que han ocurrido en esta época. Sin embargo, quiero darles una historia breve y algunas tendencias y los desafíos que estamos enfrentando como comunidad LGBT y algunos pensamientos, lecciones aprendidas que podrían considerarse para movernos hacia adelante, para avanzar. Mi presentación va a ser corta y podría verse como superficial, pero quiero pasarle mis ideas y conceptos para que podamos explorar juntos de qué se trata. Como latina, lesbiana y una estudiante en la escuela de biblioteca en los 90, nunca habría imaginado que iba a trabajar en archivos LGBT, mucho menos asistiendo a un seminario internacional donde se iban a discutir. En ese momento yo me volví muy consciente de mi estado como minoría. Incluso, aunque yo tuve el privilegio de trabajar en un repositorio que documentaba mujeres específicamente, no me veía a mí misma, no veía mi experiencia siendo representada ahí del todo. Un momento importante en mi vida, en mi desarrollo personal y profesional, ocurrió cuando vi un boletín informativo del Archivo de Historia Lesbianas, un archivo de la comunidad lesbiana que se estableció en 1976. A partir de mi experiencia aprendí dos conceptos importantes. Primero, que existía un registro de lesbianas. Teníamos una historia. Y lo segundo es que los archivos podrían crearse desde arriba hacia abajo, o sea, por las personas, para las personas. Aprendí que los archivos no solo eran un privilegio de los gobiernos o de la academia, no solo un registro de los poderosos, de los pudientes o de los famosos. Me volví sumamente consciente de las ausencias y de los silencios en nuestras instituciones culturales y busqué comprender por qué existían. Mi investigación me llevó a criticar las bibliotecas y los archivos primariamente por mujeres, afroamericanos, y homosexuales y lesbianas, así como también a los postmodernistas, quienes entendieron el poder de los archivos, como los que mencionó Antonio, que entendían el poder de los archivos, el poder de definir e incluir o excluir y su influencia en las metanarrativas. Estos individuos buscaron y pelearon por representación igualitaria y justa
en el archivo. Mi investigación reveló un mundo paralelo de voluntarios, de ciudadanos, archiveros y comunidades que estaban tratando de cambiar, forjando un cambio desde afuera, así como también desde dentro del sistema. Para entender dónde estamos ahora, podría ser útil hablar de una historia breve de cómo se han desarrollado los archivos de lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgéneros en Estados Unidos. Esta discusión se relaciona con los esfuerzos para documentar la vida y las experiencias de los individuos y los repositorios. En pro de la simpleza, voy a presentar una trayectoria aparentemente lineal. Sin embargo, en la realidad, en las comunidades de Estados Unidos, se han referido a las organizaciones en términos culturales a la documentación que si no hubiese sido por ellos no estaría documentada. La historia de los archivos LGBT en Estados Unidos está profundamente arraigada en los movimientos sociales del país, en los 60 y los 70. Fue en momentos radicales donde las mujeres y las lesbianas y los homosexuales, así como otros afroamericanos, latinoamericanos y nativoamericanos encontraron sus voces, articularon su insatisfacción colectiva y formaron movimientos hacia una verdadera liberación. Estos movimientos de liberación de mujeres, de lesbianas y de homosexuales dejaron muchos legados, entre los cuales no se excluyen las formaciones de identidad distintiva y el empoderamiento de la historia de las mujeres, los homosexuales y las lesbianas. Tanto los estudios de las mujeres como los estudios de homosexuales y lesbianas, tanto dentro como fuera de la academia, fueron consecuencias directas de estos movimientos de justicia social. Y al comienzo, uno de los primeros focos de ambos era reclamar sus propias historias. Aquí me enfoco en la historia por dos razones. Tal como lo dije antes, la historia fue uno de los primeros puntos en ambos temas. Y segundo, porque la investigación en la historia ha creado un impacto gigantesco en la colección de archivos. Los movimientos de mujeres y de homosexuales dieron origen a una conciencia aumentada de la ausencia de mujeres y lesbianas y homosexuales en los anales de la historia. No tomó mucho tiempo para que los activistas y los estudiosos denunciaran la falta de fuentes sobre mujeres y homosexuales en bibliotecas y archivos, y que se volviera aparente que las bibliotecas tradicionales y archivos no cumplían las necesidades de estos nuevos investigadores. Existían al principio que para tener un registro que fuera verdadero, LGBT de las vidas y que se pudiera preservar sobre la historia y que fueran legados al futuro, entonces iban a tener que recolectarlos ellos mismos, escribirlos, incluso publicarlos, pero necesitaban recursos. Muchos de ellos sabían. Había una discusión que se basaba en las críticas a los bibliotecarios, y los archivos, siendo parte de las bibliotecas, estaban cada vez usando modelos y las herramientas de la bibliotecnología, particularmente la descripción. La profesión bibliotecaria en Estados Unidos, y por extensión la de archivero, representó muchas críticas de parte de la feminista en los 70 y el 80. Como la academia, los muchos reaccionaron de manera lenta en el avance de las mujeres y en términos de los estudios de las mujeres también. Empezaron a recolectar más información. Algunas bibliotecas de universidad empezaron a responder al desarrollar sus propias colecciones enfocadas en mujeres, o aumentaron la visibilidad de las que ya existía. Las profesiones de bibliotecario y de archivo se volvieron menos lentos a responder a las necesidades de las lesbianas y los homosexuales. Esto probablemente al estigma asociado con la homosexualidad. La academia tuvo una respuesta lenta a la institucionalización de los estudios homosexuales y de lesbianas. Los críticos de los LGBT compartían críticas muy parecidas a la feminista. También, por lo general, señalaban que existían muchas barreras para la investigación, incluyendo que el material positivo gay o homosexual era frecuentemente censurado o aceptado de la biblioteca,
o que por lo general los tratamientos eran más bien morales o médicos, donde se retrataba a hombres homosexuales y a lesbianas como enfermos o moralmente depravados, censura de parte de bibliotecarios, archivistas y administradores, censura también por homofobia o individuos fuera de la profesión, pese a que la profesión de bibliotecario formó la primera organización profesional de homosexuales y lesbianas. No fue hasta los 1980, 1990, que las bibliotecas convencionales de verdad respondieron al llamado de los investigadores y el resto de las personas que solicitaban mejores recursos para y sobre lesbianas y homosexuales. La tradición en Estados Unidos comenzó durante los 60, mientras que las colecciones de las mujeres empezaron a adquirirse. Las publicaciones de lesbianas en el curso de estas colecciones de mujeres no se enfocaban en las lesbianas como lesbianas. Por ejemplo, si hablamos de Susan Heidelberg y su libro Colección de Mujeres 1986, Biblioteca, Archivos y Conciencia, todos los principales repositorios de mujeres representaban, pero ninguno indicaban que se encontraba fuentes lesbianas o lésbicas en sus colecciones. Las colecciones lésbicas que emergieron lo hicieron fuera de los repositorios tradicionales. Stephen Maynard dijo, y cito, dada la exclusión de la historia de las lesbianas y los homosexuales de las universidades y las revistas académicas, y la supresión consciente e inconsciente de los archivos convencionales de lesbianas y de información homosexual, las fuentes y las ubicaciones de la historia de los homosexuales ha debido por necesidad emerger fuera de estas instituciones. Más significativamente en los archivos comunitarios, donde estos archivos se reúnen y preservan por las comunidades en sí, fuera de las instituciones tradicionales y prácticas profesionales. Algunas de ellas se nombraron anteriormente. Ejemplos de estos archivos comunitarios incluyen, estaban principalmente en San Francisco, en Nueva York, y los ejemplos incluyen el archivo One, que partió de una colección privada en 1946 por Jim Kepner y se abrió al público en 1979. June Master, su colección abrió en 1981. En 1970-71, la biblioteca de Stonewall y sus archivos, los archivos de la Alianza Feminista Lésbica del Atlántico en 1972, la Sociedad Histórica de San Francisco en 1985, uno de los primeros archivos solo de lesbianas es el Archivo Histórico de Lesbianas, que fue fundado en 1976 por John Slade de Edel y originalmente estaba almacenado en la despensa de su departamento en la ciudad de Nueva York. Como establecí en el primer boletín informativo, se decía que comenzaba como una expansión de un grupo creciente y la conciencia en el sindicato de la Academia Homosexual. Los fundadores les importaba la falla de las editoriales tradicionales, la biblioteca, los archivos y las instituciones de investigación en valorar la cultura lésbica. Se volvió obvio que la única forma de asegurar la preservación de la cultura e historia lésbica era establecer un archivo independiente gobernado por las lesbianas. Nestlé hablaba de la necesidad y de la filosofía de mantener archivos. Estableció que la razón principal para crear los archivos no es terminar con el silencio de la historia patriarcal sobre nosotros, mujeres que aman a mujeres. Además, queremos que nuestra historia sea contada por nosotras, compartida y preservada por nosotros. Estamos cansados de ser el otro médico, legal, el otro religioso. Queremos que nuestra historia esté contada por nosotras, compartida por nosotras, preservada por nosotras. Ese es el centro de todos los archivos comunitarios. En 1987 habían al menos 40 archivos homosexuales y lésbicos. Su importancia para la comunidad lésbica y homosexual no puede ser sobreestimada. Se volvieron las instituciones culturales de lesbianas y homosexuales que simplemente no existían. Tradicionalmente, los repositorios de los archivos tradicionales fueron más lentos en documentar las vidas de las lesbianas y los homosexuales.
Elizabeth Nolan en 1987 condujo un estudio de 40 archivos en Estados Unidos y Canadá con el propósito de evaluar la documentación del movimiento homosexual. También estudió 12 archivos tradicionales en la misma zona geográfica de los archivos homosexuales para establecer si se recolectaba, si se sabía lo que se estaba colectando y si se sabía de la existencia de estos archivos en esta área. Excepto por una institución, Stanford, no existían registros de movimientos homosexuales, tampoco se nombraban y eran ignorados en estas zonas. Adicionalmente, la mayoría reclamaba que el tema de los registros gay no se mencionaba en sus repositorios. A fines de los 90, algunos repositorios tradicionales, incluyendo los de universidades y museos, estaban activamente documentando organizaciones lesbianas y homosexuales, movimientos y en menor cantidad vidas privadas. En muchos casos, las raíces de estas colecciones, de estos repositorios, provienen de archivos comunitarios de un comienzo y archiveros ciudadanos privados. En contraste, excepto por algunos pocos artículos en revistas profesionales, la profesión de archivero se mantuvo silente en temas sobre el archivo lésbico y homosexual durante los 90. Un punto positivo dentro de la profesión fue la formación en 1989 de los archivos de lesbianas y homosexuales de la Sociedad de Archivistas de Estadounidenses, que todavía existe y cuya misión incluye mantener los temas LGBT en archivos e historia de manera más visible. Esto lo que trata de hacerlos visibles desde el punto de vista de la educación también, para que se entienda la importancia de identificar y preservar registros históricos que documenten el género y las minorías sexuales. Durante el 2000 surgió un crecimiento sin precedentes y reconocimiento de los archivos LGBT. En la actualidad, el curso profesional es robusto, promovido por un cuerpo de literatura creciente, presentaciones en conferencias como esta y grupos afines en organizaciones profesionales. Existe una conciencia aumentada del valor de documentar todas las vidas, particularmente de aquellos que tradicionalmente han estado subrepresentados en los archivos. Muchas bibliotecas e instituciones de archivos y organizaciones profesionales, incluyendo las dos más grandes en Estados Unidos, que es la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos y la Sociedad de Archivistas de Estados Unidos, están adoptando la diversidad y la inclusión como prioridades estratégicas. El objetivo es promover conciencia y aumentar la diversidad de los registros de archivo, así como también la profesión. Las minorías LGBT por lo general se incluyen bajo el paraguas de la diversidad. Ha existido un aumento en la recolección de los archivos tradicionales, así como también de los archivos comunitarios. El Lavender Legacy Guide o la guía del legado Lavender en la actualidad tiene 129 repositorios en Estados Unidos y 11 de ellos también en Canadá. Y estos solo son los repositorios con colecciones LGBT sustanciales. Sé que existen muchos más que documentan vidas LGBT que no aparecen en esta lista de 129, según Lavender. Una tendencia interesante es que existen archivos de comunidad más antiguos y menos consultados que están haciendo asociaciones con archivos tradicionales y bibliotecas que por lo general se mueven físicamente hacia repositorios tradicionales mientras mantienen algún tipo de autonomía y su conexión con la comunidad también se mantiene. También el movimiento de archivos comunitarios es muy fuerte, pero aumenta la operación en línea también. La tecnología, particularmente la Internet, está democratizando los archivos aún más al cambiar el sitio de la creación, la preservación, la diseminación y el acceso de los mismos. Por lo general, es fácil encontrar archivos en línea y se les muestra a las personas y se habla de las colecciones no solo en la Internet, sino que también en lugares físicos.
y las exhibiciones se pueden ver también en Internet. También, para cerrar el círculo, hemos continuado visto análisis crítico de los archivos y se ha aumentado la conciencia y la demanda para archivos y archiveros de promover la justicia social, tal como Randall Jamerson propuso, mantener líderes políticos y sociales responsables, resistir la presión política para apoyar gobiernos abiertos, corregir las justicias sociales y documentar grupos sociales subrepresentados y promover las identidades étnicas y de comunidad. Pese al progreso que se ha hecho, muchas de las críticas de la aprobación que han estado durante los últimos años todavía son válidas. Adicionalmente, la literatura profesional y en mi propia experiencia sugiere que todavía hay muchos desafíos significativos para documentar minorías género y sexuales. Me gustaría hacer una lista y sugerir algunas posibles avenidas de cómo tratar de vencer estos temas. Definir qué estamos documentando. Las identidades LGBT son un fenómeno muy moderno. Ustedes yo creo que lo saben. Dado que la historia de los individuos cuyos afectos sexuales románticos están dirigidos hacia personas de su mismo sexo es diferente a la norma. Esto ha sido y se han llamado a sí mismos de distintas formas. No solo la terminología ha cambiado con el tiempo, sino que también el entendimiento del tema ha evolucionado con los años. ¿Qué es una lesbiana? ¿Qué es un homosexual? Los transgéneros mujeres. Estas preguntas han estado de una forma o de otra durante siglos, durante décadas, y las respuestas son relevantes. Son relevantes para nuestro trabajo como archivistas y como ciudadanos archivistas para hacer nuestro trabajo. La opresión continuada es algo que es un aspecto importante. Esto hace que sea difícil documentar, pero también es difícil tener acceso a colecciones LGBT. Muchas personas prefieren mantener un perfil bajo, mantener su identidad secreta, porque tienen miedo al rechazo, a la opresión o que les suceda algo más. La idea de documentar sus experiencias o de compartir esta documentación con el público parece ser inimaginable para ellos. La confianza. Las personas oprimidas, como se podría pensar, son desconfiadas de las instituciones que tradicionalmente las han servido de intereses para los opresores. Por mucho que quisiéramos que no fuera así, las bibliotecas y los archivos son generalmente financiados por personas que están en el poder. La teoría y la práctica de los archivos tradicionales de Occidente nacieron como una necesidad del Estado para el control social. Ha habido muchas discusiones en la profesión y fuera de la misma que críticamente examina el archivo, la profesión y sus estándares y prácticas. Para parafrasear al historiador Howard Zinn, el extracto que señala que los archivos y la profesión de archivero tienen que ver con el control social, mantener cosas como son, preservar acuerdos tradicionales, prevenir cambios bruscos en cómo la sociedad distribuye la riqueza y el poder. Las prácticas de archivo tradicionales incluyen el desarrollo de una colección y la descripción de que podrían reforzar positivamente el status quo o que negativamente podrían continuar con el prejuicio y la opresión. Privacidad y etiquetas. Esta es otra área que continúa siendo problemática para nosotros. Además del impulso o necesidad por privacidad o secretos, muchos sienten que las vidas privadas deben mantenerse así, privadas. Pero los archivos LGBT documentan mucho más que las relaciones personales y la sexualidad. Los individuos cuyas vidas necesitamos documentar podrían pensar de otra forma y no podrían entender por qué es necesario documentar su experiencia, porque es valiosa de ser documentada. O podrían encontrar que cualquier discusión de sexualidad pareciera ser impúdica. Finalmente, los archivistas podrían censurar el trabajo reclamando problemáticas y expresando inquietud en temas como revelar la homosexualidad, que es una revelación pública de alguien sobre su orientación sexual.
especialmente cuando ellos mismos no quieren hablar de su orientación o no quieren sufrir ciertos etiquetados como individuos. También para mí es un tema de que existe todavía un estigma asociado con la homosexualidad. Creo que realmente necesitamos examinarnos a nosotros mismos para ver si son preocupaciones válidas o simplemente homofobia. Mi deseo es que se vuelva menos un tema y que aumente la aceptación y que no nos prevenga de hacer el trabajo. Como decía, quiero que esto se vuelva menos un tema y que la aceptación aumente. En Estados Unidos ha aumentado la aceptación, pero también que hablemos de estos temas de manera abierta y entre todos. Me gustaría concluir con algunas sugerencias o ejemplos de lecciones aprendidas de cómo podemos seguir avanzando en este tema de los registros. Necesitamos continuar cuestionándonos y examinando críticamente lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos y las prácticas profesionales que hacemos. Necesitamos seguir escuchando y documentando. Necesitamos ser inclusivos en nuestra documentación y mostrar no solo a los poderosos, a los pudientes o a los famosos, sino que también la vida de las personas comunes y corrientes. Necesitamos centrarnos en construir relaciones con las comunidades. Necesitamos documentar no solo conexiones. Podemos continuar aprendiendo y colaborando con organizaciones comunitarias LGBT y con archiveros ciudadanos. Y pedirles que ellos también armen sus propias sociedades y organizaciones. Documentar las experiencias LGBT nos requiere ver los archivos de una manera más amplia. La historia LGBT no solo tiene que ver con cartas, con diarios y textos. También se puede reconstituir de pósters, de fotografías, de cajas de fósforos, de poleras, de sitios de redes sociales o de historia oral. A veces eso es todo lo que tenemos para documentar. Necesitamos trabajar hacia encontrar fuentes que documenten las minorías dentro de las comunidades de minorías. En Estados Unidos necesitamos que las lesbianas, los bisexuales y los transgéneros y los LGBT que tienen problemas étnicos o que son parte de alguna minoría racial, que ellos también, al estar subrepresentados, salgan a la luz y se sepa más de ellos. Necesitamos preservar no solo los registros de individuos y organizaciones LGBT, sino que también de las personas que se oponen a estos derechos para mantener un registro. Cuando se pierde la memoria, se pierde la historia, la identidad se pierde. A diferencia de otros grupos minoritarios oprimidos, las lesbianas, los homosexuales, los queer y todos esos acronismos gigantescos, esos individuos transgéneros no crecieron en familias donde habían otros como ellos. Nuestras familias de origen no compartían sus experiencias sobre ser una minoría sexual. No crecimos en comunidades que dejaron en herencia su historia LGBT, no nos hemos visto reflejados en otros ni reforzados por la sociedad. Los movimientos de justicia social de las mujeres y LGBT continúan. Mientras los temas podrían cambiar, las estadísticas de discriminación y violencia contra individuos LGBT en Estados Unidos permanecen con cifras alarmantes, principalmente con nuestro momento político actual. Nos vemos invisibles. Necesitamos que nuestra comunidad y que la profesión de archivo sea beneficiado del trabajo y la visión de coleccionistas privados, de archivistas comunitarios, de activistas, de pioneros, de archivistas con fuerza. Ellos han preservado estos archivos LGBT. Ellos hacen lo invisible visible. Le han dado una voz al silenciado, expusieron la ayuda de las dinámicas del poder y en nuestras instituciones culturales. Ellos otros han cuestionado los archivos con A mayúscula, las dinámicas del poder en la que se opera, demandan a la autoridad neutralidad y objetividad, derecho a elegir a quienes incluyen y a quienes no. Y en ese cuestionamiento han abierto a la fuerza las puertas metafóricas del archivo para todos nosotros. Me gustaría terminar con una cita
del primer archivista de Canadá. De todos nuestros archivos que tenemos, estos son los más preciados. Son el regalo de una generación a otra. Y la existencia de que nosotros no importa y de que ellos sigan importante tiene que ver con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Mary, por tu ponencia. Bueno, no es un tema fácil, pero yo creo que es un tema que hay que poner sobre la mesa. Bueno, a Leonardo lo presentamos como el encargado del archivo de Goya, pero la verdad es que está aquí no por eso, sino porque antes de ese archivo manejó otro archivo que tal vez es casi el único archivo que existe de una organización de larga data de diversidad sexual, que es el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales MUMS, que se engarza con el móvil histórico que surgió en los 90 en Chile y que inició la lucha por los derechos de la diversidad sexual. Así que, Leonardo, en este marco, ¿qué nos puede agregar? Muchas gracias, muy agradecido por la invitación y en este contexto que pensé que ya me había dejado, pero me sigue la vida. Y además que es un agrado, como lo conversé con Mary, estar en este contexto de archivos y derechos humanos, porque por fin lo logramos. No están considerando con derechos y con derechos humanos, porque en una discusión que teníamos, nosotros no éramos sujetos de derechos reconocidos por el Estado, por tanto nuestros derechos no podían ser violados. Podemos declararse nuestros derechos como personas, pero no podríamos agradecer por fin, hoy día podrían violar nuestros derechos humanos, porque hemos avanzado y tenemos algo más de derechos, pero queremos más. Nosotros queremos todos los derechos que ustedes tienen. Eso es una cosa, es mucho pedir. Ahora bien, yo desde que entré al movimiento, más o menos en 1994 hasta el 2013, estuve a cargo de lo que llegó a ser el principal centro de documentación del movimiento. En este centro de documentación mencionamos todo lo que Mary mencionó: actas de las sesiones, del directorio, correspondencia, cartas, afiches, folletería, con todas las revistas pornográficas, videos, hasta todos los programas de radio que se hicieron, todos nosotros lo hemos coleccionado. Pero esto no era un archivo como aquí se mencionaba, no tenía un tratamiento archivístico profesional, porque lo entendíamos como nuestro particular modo de usar el archivo. No estaba pensado, nunca estuvo pensado para los historiadores. De hecho, era todo lo contrario, porque de nuestra experiencia colectiva, así como mi experiencia como investigador particular, lo que nosotros encontrábamos en toda la literatura es psiquiatría, medicina legal, penalización, nuestros problemas con Dios, que eran terribles. Los primeros 5 años sufrimos mucho por nuestro desencuentro con Dios, hasta que sacamos las cosas a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Y eso fue un cambio tremendo, por ejemplo, para el tratamiento del archivo. Porque en ese periodo, imagínense ustedes que nosotros, con la conciencia de ser una minoría sumamente oprimida históricamente y por todas las religiones y todo tipo de gobiernos, estábamos relacionados con la comunidad y construyendo nuestras complicidades. Y en los paneles universitarios estaba el doctor en teología, un médico psiquiatra, un abogado y un político, y ahí o aquí, y nosotros allá, enfrente, escuchando cómo ellos nos entendían a nosotros. Los teólogos hablando de la culpa, me volví un experto en el Levítico y el Deuteronomio, y en todo el tiempo de la Biblia, y eso eran nuestras conversaciones. Si era una enfermedad, una enfermedad, y que era una homosexualidad, necesitábamos definirnos. Pero hay un momento de inflexión en donde cambiamos de relación.
no más academia. Nosotros estábamos acumulando, llevamos algunos años de acumulación de documentos suficientes para producir nuestras propias reflexiones en una continuidad, que el memoria histórico fue muy rico en producción ideológica, en discusión política, y le estábamos cediendo gratuitamente este espacio a la academia. No podíamos hacer construcciones históricas o intelectuales porque aquí en el archivo histórico me costó una década hacer mi historia de la homosexualidad o de la sodomía del siglo XVII, porque imagínense que no están los términos, no están las categorías, como nosotros podíamos buscar en el archivo histórico, y más en el siglo XVII. Sí, algo me costó 10 años y lo hice. Y pudimos hacer una adecuada crítica al sistema de archivos. Entonces, en esta lógica, nosotros pensamos cuál es la función política que debe tener el Centro de Documentación del Movimiento por la Diversidad Sexual hoy día. Y nosotros no teníamos un propósito político de muy largo plazo. Cambiar culturalmente la sociedad, cambiar la estructura, cambiar la legislación, cambiar la mirada, para salvar a los hijos de nuestros adversarios, de nuestros perseguidores. Porque nosotros, como lo dijo el Pedro Rivera en algún momento, no íbamos a tener hijos. Que viene aquí como ya los tienes. Pero yo lo he intentado mucho porque he quedado embarazado. Claro, siendo cosas que... Entonces, en ese propósito, usamos el archivo para producir discursos e influir en el mundo académico. Entonces, comenzaron a llegar los tesistas de las más diversas carreras. Y nosotros, yo nunca les di acceso libre al archivo. No, señor, usted se va a ir con lo que yo le doy. Porque nos interesa influir en sus mentes. Porque esos van a ser, llegaron a ser profesores universitarios, director de escuela, decanos, ya tenemos de aquellos que yo atendí en sus tiempos. Y fueron conciencias que ganamos, porque tenían un propósito político. Y esto no es vergonzoso porque este archivo histórico tiene un propósito político. Esto no es gratuito. Nosotros deberíamos usar lo que siempre hemos usado y siempre fuimos conscientes como movimiento de lo que teníamos guardado. De hecho, se llegó a crear una especie de sensación casi reverencial por el centro de documentación, en un lugar como el Santo Santuario. No se hacen reuniones, no se toma y no se molesta ahí, porque ahí está la memoria. Después de que yo me fui del movimiento, me fui a Coya con todo lo que estoy haciendo, se le puso un candado al centro de documentación. Ya no se atiende gente, porque también requiere mucho, una década o más, para poder entender cómo es que hoy día nosotros hemos reflexionado últimamente si entregamos esto al Archivo Nacional con los temas que tiene hoy día. Y creo que llevo algunos años conversando contigo, Emma, que lo hemos discutido ante la posibilidad de entregarle esto allá. Y lo dije alguna vez, yo te doy copia de todo lo que tengo si tú me das copia de lo que tengo. Y Emma me dijo, no, yo no puedo como institución del Estado entregarte a ti, pero tú me puedes entregar a mí. ¿Ve que estamos mal? O sea, que de mí no me da nada. Yo me gasto parejo, le dije. Por eso sí. Pero no hay acuerdo. Hoy día no sé cuál es el devenir que tendrá nuestro centro de documentación, porque la discusión ideológica para lo que se refiere a esto sí generó cambios, pero nuestros conceptos fundamentales fracasaron. Fracasó nuestro proyecto revolucionario. Triunfó el gremialismo homosexual, la lucha por el derecho puntual. Porque nosotros, recordando a mi maestro, que fue Luis Gautier, él creo que decía algo así como: nuestro movimiento aspira a abolir las categorías sexuales que separan a hombres y mujeres y que solo sirven de sustento al poder patriarcal dominante. Para nosotros, la homosexualidad es una categoría política, por tanto, ser instrumental para construir propuestas que surjan de las propias personas. Nosotros nos construimos desde nuestra común opresión específica, la cual probablemente no es muy distinta de cualquier hombre o mujer de este país. Entiéndase trabajadores, entiéndase mujeres, lesbianas, grupos étnicos, hoy día inmigrantes, todos incluidos. Porque esa es nuestra política de alianza. Debíamos cambiar el mundo para construirlo mejor. Eso fracasó. Hoy día se lucha por derechos particulares. Es lo que yo le denomino el gremialismo homosexual. ¿Y qué ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Europa y en todas partes? La gran revolución fracasó. Y hoy día hay una generación que tiene
¿qué hacemos con el legado que tenemos? Que es nuestro tesoro más preciado. Fíjense que la semana pasada me llamaron a apoyar porque los jóvenes que están hoy día no han pagado el arriendo de la sede y deben como 20 millones en arriendo y van a ser expulsados. Y me llaman a mí a preguntarme, ¿y qué vamos a hacer con el centro de documentación? Entonces yo tengo ahorro en el banco y yo pago un camión y me lo llevo a Coya. Mientras decidimos qué hacer. Pero lo nuestro no está entregando al archivo, porque hay una profunda desconfianza en la institución pública, más allá de las personas que nos toca trabajar, y que también trabajo para el sistema. Pero el manejo de esto, no sabemos el propósito que tendrá. Si crearemos una fundación específica, que esto ya no sea el centro de documentación del mundo, porque además tenemos papeles de todas las organizaciones que han existido en Chile. Y papeles, una colección de 1500 afiches más o menos de temas de VIH, de América Latina, de Europa, toda la correspondencia con los países europeos que tuvimos durante tantos años, todo está guardado. Los recortes de diarios, prensa, botones, folletos, imagínense, hasta el banderita, el chicha, todo se guardaba. Y cuando nuestra gente iba a Israel, va a Europa, a cualquier parte, tenía la tarea de traer una bolsita con todo lo que encontrara en los souvenirs, folletería. Todo eso para el centro de documentación. Había una conciencia muy fuerte respecto de esto. Y esta es otra forma de entender los centros de documentación, los archivos de la sociedad civil, creados por la sociedad civil, para el uso de la sociedad civil y administrados. No sé si podríamos llegar a un advenimiento más adelante respecto de nuestra relación con la institución pública. Si acaso queremos que esto sea usado por los historiadores formados en otras escuelas que no en la nuestra. ¿Será? Solamente le pediremos carnet de qué para que lo use. Tendremos un carnet de militancia política para no mostrarle esto y que lo vaya a mal usar la derecha, porque además están nuestras vergüenzas, nuestras peleas internas, nuestras atrocidades, que son muchas. ¿Queremos que eso se sepa? Que en realidad los rapitos que están, los muertos que están en el closet los mostraremos. Yo creo que hay hartas preguntas en esto, pero no quiero extender más porque te toca a ti. Gracias. Nuestra próxima comentarista, Francisca Luna Marticorena, ella no es la encargada del Archivo Nacional, sino de una sección del Archivo Histórico, que es este archivo, que se llama el Archivo Mujeres y Géneros, que fundamos en el año 2011 y que ha ido sobreviviendo a través de los años y que tiene documentación de mujeres, pero también de por lo menos un grupo de lesbianas. El Salón de las Preciosas se llamaba ese grupo. Así que, Francisca, muchas gracias. Agradecer igual que hemos podido compartir estos días, el miércoles en particular, con Mel, que conoció el Archivo Mujeres y Géneros, así que ha sido una oportunidad muy importante para nosotras, porque en los últimos años hemos podido dialogar con otras organizaciones o instituciones con iniciativas similares, pero es un objetivo que está quizás un poco al debe, porque necesitamos fortalecer redes que puedan existir entre estos archivos de tales características, para fortalecernos, para conversar qué es lo que estamos haciendo. Como decía, además, el Archivo Mujeres y Géneros se creó el año 2011 dentro del Archivo Nacional Histórico, con el apoyo, ¿cierto?, a nivel institucional, a nivel de IBAM, ex-IBAM pronto, sí, faltan las horas para eso. Y dentro del programa de mejoramiento de la gestión, ¿cierto?, hay ciertos fondos que transversalizan la perspectiva de género en la institución, y a partir de esos fondos se permitió la creación al interior del Archivo Nacional del Archivo Mujeres y Género. Este archivo, entonces creado en el año 2011, ha ido creciendo enormemente, rápidamente igual. Actualmente tiene 14 fondos documentales a partir de donaciones y también de adquisiciones, que eso igual es importante mencionar, porque como política sector del Archivo Nacional se ha incluido la línea para la adquisición, para la compra de documentación que esté en manos de la comunidad, ¿cierto?, de la sociedad civil. Se ha considerado la línea de mujeres y géneros para la adquisición, porque
porque también otra pregunta es por qué siempre las mujeres o por qué siempre las minorías tienen que estar donando su material, sino no también aprovechar estas instancias que permiten quizás financiar sus propias acciones, sus actividades, y no siempre ser el que dona, sino también el que puede competir con el resto de la comunidad. Este archivo entonces se crea y es muy interesante porque dentro de uno de los fondos que nosotros resguardamos, que es el Fondo Elena Cafarena, sabemos que no es una idea tan reciente, sino que ya en la década del 30 las mujeres del movimiento de emancipación de las mujeres de Chile tenían la idea de crear una instancia similar en la Biblioteca Nacional. Cuando se crea este archivo se definen 3 áreas de desarrollo. La primera, mujeres y género, en donde se plantea trabajar las temáticas de participación y conquistas de espacios sociales y políticos. La segunda área, ciertas subjetividades de mujeres y de género, en términos de cómo se experimenta y se construye la vivencia del sujeto mujer, integrando además las subjetividades masculinas que se han alejado, ¿cierto?, del canon de la masculinidad dominante. Y como tercera área, las representaciones de las mujeres y de género, considerando los testimonios y documentación de las personas que han aportado, ¿cierto?, a nuestra sociedad, ampliar los convencionalismos sobre lo femenino y lo masculino. El progresivo crecimiento de este archivo ha sido fundamental obtener para ese crecimiento una relación muy cercana y directa con las organizaciones y personas representantes de los movimientos de mujeres y de la diversidad sexual. Y como planteabas tú, no es una relación fácil porque generalmente, claro, se ve que se exige desde una parte y no necesariamente se puede responder a las demandas que tiene la sociedad civil y las organizaciones al otro lado. Entonces, hemos tratado y se ha logrado, ¿cierto?, gracias al trabajo constante de Emma, de Marcela, también de Paula, de María Eugenia Mena, de mantener esta comunicación con las organizaciones, más horizontal en ese sentido. Entonces, esto ha permitido que un poco el archivo en realidad hoy día nos pueda permitir hablar sobre el movimiento feminista, no solo en Chile, sino también en Latinoamérica. Es importante constatar que siempre han existido esas mismas redes, como tú decías, las correspondencias, ¿no? No reducir, ¿cierto?, el movimiento a los límites que podemos tener nacionales, sino comprender cómo estas minorías o cómo estas organizaciones son capaces de construir, fortalecerse en la relación con otras similares. Por eso es importante complementar, ¿cierto?, el trabajo que puede existir como formal o institucional dentro del archivo de mujeres y género, para que de alguna manera irradie, ¿cierto?, a otras áreas del propio archivo nacional, en donde posibilite, ¿cierto?, el cuestionamiento de las categorías que estamos usando, ¿cierto?, categorías muchas veces universalistas, totalizadoras, abrir las tensiones también a lo que consideramos feminista o no, porque eso está siempre siendo discutido, a las diferentes formas de feminismo. Y yo creo que es una oportunidad, ¿cierto?, que, como tú dices, como se logró al fin considerar o incluir en la discusión de derechos humanos estas problemáticas, y además también es una riqueza para la acción que desarrollamos todos en el ámbito patrimonial, en los archivos, en las bibliotecas y también en los museos, de encontrarnos con las comunidades, de entender que ellas son diversas, que son dinámicas y que en el fondo nosotros existimos en función de esa comunidad. Y mientras más activa esté esa comunidad, mejor lo pasamos, no sé. Más fortalecemos, ¿cierto?, nuestros proyectos y logramos en el fondo trabajar sobre el patrimonio, poner en valor la documentación, ¿cierto?, la memoria y obviamente la identidad. En ese sentido también pensar que la perspectiva de género o estos enfoques deben ser o dejar de ser solo prioridades estratégicas, ¿cierto?, como este marco normativo que se aplica muy burocráticamente, sino que realmente logra intervenir ese marco oculto que sigue al interior de los archivos. En ese sentido, a partir de un trabajo del último tiempo, definimos algunos desafíos para el archivo de mujeres y géneros. Uno de ellos es establecer diálogos con otros fondos oficiales, ¿cierto?, y otros documentos custodiados por el Archivo Nacional. También posicionarnos en estrecha articulación con estas comunidades críticas, tal como se ha ido haciendo. Mantener un enfoque descentralizador, que en nuestro país también es muy importante, ¿cierto? No todo ocurre en Santiago, sino también en el resto de
nuestro territorio. Y cuando también aprendemos de las organizaciones feministas, organizaciones de mujeres de las regiones. Además, como mencioné en un inicio, articular las redes, ¿cierto?, internacionales con proyectos afines. Y obviamente algo que nos preocupa es cómo el trabajo que realizamos o estas fuentes que estamos relevando pueden impactar el campo educativo formal. Yo creo que una de las cosas más interesantes bueno, muchas cosas interesantes, pero una que me ha llamado mucho la atención es el efecto que produce en estudiantes, por ejemplo, de educación media, cuando ellos acceden a la documentación en donde hablan, por ejemplo, de la lucha, de las resistencias de las mujeres en la década del 30, quedan impactadísimos, es como una activación, no sé qué ocurrirá en su cerebro, de entender que lo mismo que están vendiendo las mujeres se sigue planteando hoy día y que el tema de los derechos, claro, finalmente se transa, se avanza, se retrocede, pero es una constante, que hay que estar activo, hay que seguir educando, formando para ello, y yo creo que eso es la mayor tarea que tenemos, y eso, y no solo, claro, responder a la historia de las mujeres lesbianas, de gays o de otras comunidades, sino también pensar en cómo nos sirve además también como sociedad ver lo que marginamos, lo que provocamos cuando marginamos y cómo eso nos construye una pseudo-identidad que muchas veces también somos marginados en otras esferas. Entonces creo que eso es muy, muy importante. Ofrezco la palabra, no sé si alguien querrá hacer alguna consulta, comentario. Mi pregunta es si también esa decisión no limita esta capacidad de integración, esta posibilidad de integración, porque no es que yo piense que todo tenga que llegar al Archivo Nacional, no, pero sí a lo mejor que existan algunas decisiones intermedias, como contaba Antonio, respecto a algunas acciones de algunos modelos que existen para poder fortalecer el trabajo que se hace en las distintas comunidades de preservación de estos archivos, pero que a la vez también ese trabajo permita ampliar el conocimiento, porque yo creo que no solo esto importa para las propias comunidades gay o de lesbiana, sino que nos importa a todos. Yo creo que en definitiva esa es la puerta que abre ampliar o diversificar la preservación de los archivos, que finalmente todos podamos aprender de todos, porque ahí desde esa experiencia se construye ese respeto finalmente, porque si no es como seguir como ampliando estos objetos, estos espacios que yo me entiendo con los que son como yo. Esa sería mi pregunta. Sí, estoy de acuerdo, ciertamente, de que tener esto, el tema de la integración, debería ser el objetivo final. Pero para alguien que, siendo un archivista y un miembro de esta comunidad, yo me pongo dos sombreros al mismo tiempo y veo ambas perspectivas al mismo tiempo. Y en el sentido de que los archivos son lo que se creó después del uso inicial del material que se creó, entonces sirve su propósito, y en ese sentido, para muchas comunidades, ese propósito todavía se cumple. Entonces, por cierto, yo entiendo la idea de que se habla, yo entiendo de que es importante mantener la información para tenerla y analizarla y tenerla dentro de la propia comunidad. Me gustaría ver ciertamente la integración, la conversación, la colaboración y lo que sea que funcione de la mejor forma para esas comunidades y las instituciones.
dentro de sus propias limitaciones que tienen también. La idea es hacer el trabajo de manera tal que no tengamos situaciones que vimos antes, donde están lidiando con mucha información almacenada. Cuando se tienen estas conversaciones, cuando se necesitan tener, especialmente y no puedo hablar desde la perspectiva de Leo, pero cuando hubo sangre, cuando hubo lágrimas, cuando fue difícil construir ese archivo, ese material, las cosas son distintas. Simplemente no se las vas a entregar a alguien porque no van a entender cuál es el sacrificio que llevó a armarlo, cuál es el valor que tiene para esa comunidad. Pero el tipo de conversaciones que están sucediendo ahora, en este momento, entre nosotros, con personas escuchando sobre los archivistas, sobre sus archivos, entonces yo creo que eso va a ayudar a abrir las puertas para la colaboración y tratar de descubrir qué es lo que funciona para ti, y quizás hablar de eso más, porque simplemente no hay una respuesta para todo. No todo funciona de la misma forma, pero lo importante es hablar dentro de las comunidades, dentro de los repositorios, y hablar, juntarse para darse cuenta de qué es lo que funciona para todos y apoyarse los unos a los otros, aprender los unos de los otros. Y cuando se cambia eso, cuando se cambia ese paradigma de que yo soy el experto, que yo no lo soy, por cierto, no estoy sugiriendo que yo lo soy, pero cambiar el paradigma de que yo soy el experto y yo puedo mostrarte lo que puedo hacer, hay que reconocer que como sujetos y agentes de nuestra propia historia, también somos los expertos, pero eso lo que tiene que hacer es relacionarnos con los otros para que ellos entiendan desde dónde estamos hablando. Vieja discusión, Patricia. De hecho, se me olvidó contar que fue la primera persona del Archivo Nacional que visitó el Centro de Documentación y me dio los primeros consejos y los primeros pasos. Me ha acompañado desde ese tiempo la Patricia por el peón. Yo tiendo a veces a ser melodramático, a veces con una deformación física, me gusta el drama, ¿no? La emoción que hay en esto, la conciencia vicaria de la persecución, del dolor, de la rabia acumulada, no fue fácil de sanar. Para mi generación, yo debo ser como de los últimos homosexuales y de los primeros gays, porque ya los chicos hoy día no tienen esta bronca que aún yo conservo. También es tiempo, por eso es bueno que esté más lejos, porque ya no me sané, yo me moriré con mis heridas. Pero creo que hicimos un buen trabajo y será la siguiente generación que tomará un conjunto de decisiones con la cabeza mucho más serena, con las heridas ya mucho más cicatrizadas. Nosotros conservamos esa bronca y no es que uno se crea el dueño de que nosotros vamos a seguir. Creo que es esperanzador pensar que ese legado que nosotros tenemos y custodiamos puede llegar a transformarse en un legado nuestro, de todos nosotros, de nuestros primos, porque en todas nuestras familias tenemos lesbianas y gays extranjeros, los niños van a salir con una guitarrota de repente, y ojalá no, esta cosa dramática, ojalá no se le ocurra suicidarse como se nos ocurría a nosotros cuando jóvenes. Porque tenemos que sanar eso, una cuestión colectiva. Todavía están los textos, los curas y los políticos y dando la tribuna. Todavía no estamos a salvo. Esta cosa no está todavía lista. Entonces debemos cuidarnos, porque han habido ritmos históricos, periodos históricos que se cesa la persecución y después nos faltan los locos como donde vienen a alguien que empieza a darle la supremacía, la homofobia, claro. Entonces no estamos a salvo. Nosotros somos muy vulnerables porque los apóstoles nos condenan. Entonces siempre va a estar dominando esa conciencia. Y por eso, como lo dijo el compañero Corbalán, ¿por qué no entregamos las armas? Tenemos que guardar por si la mosca. No, digo que ahí por eso es importante como el diálogo y ciertos acuerdos que se pueden hacer como experiencias de, bueno, se dona cierto
resguarda a otro por las decisiones que se establezcan, pero además la pregunta es ¿qué se va a hacer con eso? O sea, no solamente que va a pasar a ser parte del patrimonio documental que resguarda el Archivo Nacional, sino también que puede surgir una exposición, puede surgir un libro, puede surgir un proyecto, también poner a disposición nuestras capacidades de qué es lo que se puede hacer con esa documentación. Creo que eso es importante cuando se establecen estas negociaciones y a veces hay que, por experiencia también en otros lugares, hay que tener mucha paciencia con los tiempos, por los propios ritmos, porque en algún momento las comunidades van a entender que sí, es una opción donar o quizás la opción es fortalecer y capacitarse y poder llevar a cabo la tarea del resguardo a partir de la propia comunidad. Y eso yo creo que eso faltó dentro de los desafíos que tenemos que fortalecer un poco como hablamos con las organizaciones hoy día y les transmitimos la preocupación por su documentación. O sea, ¿qué están haciendo con ella? Y bueno, lo que quizás hiciste tú con ustedes, ¿no? Tenemos colecciones de una parte que es hemeroteca, de publicaciones nacionales o extranjeras de gays y lesbianas. Muchos registros fotográficos de todos nosotros los que componíamos la organización, miles de fotografías, recortes de prensa, afiches, las colecciones de afiches, los libros publicados por nuestros amigos, publicados por nosotros o que nos traigan de afuera, folletería de prevención de VIH, de promoción de derechos civiles, de uso correcto de preservativos, muchos preservativos masculinos, femeninos, de los que podíamos agarrar por todas partes. Entrevistas de televisión, los teníamos en VHS, pero yo los digitalicé en su momento para poder preservarlos en CD. Entonces, tenemos una amplia colección de programas, entrevistas, spots publicitarios, una colección completa de como un montón de años que funcionó un programa de radio que teníamos, Triángulo Abierto, lo dirigía Pedro de Sarmiento Borrote, después Fernando Muñoz y Jorge Hernández. Y tenemos los cassettes todos guardados, todo está diseñado, no lo abrimos porque no tenemos cómo manejarlos. Toda una cantidad enorme de información y folletería de ONUCIDA, mucho de eso de la OMS, todos los materiales del gobierno, o sea, todo lo que tenía con nuestro quehacer. Como te digo, lo más rico son las actas de la correspondencia, porque habla de la vida interna y de cómo fuimos construyendo nuestra propia conciencia de ser sujetos de derechos, de creernos que éramos personas. Ese es nuestro propio proceso y cómo fuimos avanzando. Yo creo que de los últimos elementos, por ejemplo, cuando me parece que estaba en campaña Michelle Bachelet, estábamos discutiendo internamente, nos pidieron el apoyo. Elizalde, que quería una reunión con nosotros, yo escribí algunas cosas. Por ejemplo, un compromiso que le sacamos al jefe de campaña, que durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que era electa, se iba a poner en la discusión pública el principio de igualdad de la ley. ¿Somos o no somos iguales? Y que esto se discutiera como país, porque esto involucraba a los migrantes, involucra a los gitanos, involucra a los mapuches, involucra a gays, lesbianas, todo. ¿Cómo lo construimos? Y que nosotros queríamos un compromiso de parte del futuro gobierno de que eso se discutiera como país. Queríamos matrimonio y queremos todos los derechos legales. Pero no queremos las miguitas y estas cosas con fuerza que se pasan décadas que vamos a conseguir algo. Necesitamos compromisos serios que entendamos que eso sea solo. Esa fue de las últimas discusiones internas que tuvimos, por ejemplo. Todas nuestras líneas internas, porque somos muy peleadores, y los quiebres entre organizaciones, para entender todo el mapa de las organizaciones que hay en Chile, salvo de una, que la Fundación Iguales, que no viene del tronco histórico. El 90% de las organizaciones en Chile son del mismo tronco, o sea que tenemos registro de todo de cómo se fueron conformando y por qué se generaron los quiebres, de cómo devino esto gay, lésbico, bisexual, transexual, transvesti, transgénero, queer, intersexual y otras cosas más. Cómo se fueron fragmentando estas categorías sexuales en la discusión interna. ¿Cuál era la discusión filosófica que también está ahí, etcétera? Todo eso lo conservamos en nuestro archivo, en ese sentido, en nuestra memoria.
consulta. Si no hay más, falta como un minuto para que acabe la hora. Yo quisiera decir dos cosas muy breves. Algo que mencionó Leonardo, que es el inmenso placer de estar aquí discutiendo este tema y poder hablarlo con libertad frente a todos ustedes. Es para mí personalmente un inmenso orgullo. Y otra cosa que también dijo Leonardo y que tal vez también quiso decir Mary en varios de las palabras que dijo. Por lo menos yo misma, yo creo que Leonardo y Mary también, somos sobrevivientes de una campaña del terror que se elevó o se eleva también en el mundo occidental, para que decir en otros mundos, pero estamos en contra las personas que sentimos atracción por personas del mismo sexo o que no tenemos la misma identidad de género que todos los demás. Somos personas que hemos sido profundamente heridas. Tal vez la gente más joven no lo sabe, nosotros fuimos los que tuvimos que poner el pecho a las balas. Y como sea que finalmente quedó el asunto, el tema es que estamos aquí, la mayoría de nosotros vivos. Hay muchos compañeros nuestros que murieron producto de las grandes infecciones. Hay muchos compañeros nuestros que todavía tienen que pelear con el gobierno para que les den su tratamiento por el tema del VIH. Y todo eso va construyendo una historia que algún día en mi anhelo pudiera ser guardada por este mismo Estado que ha contribuido tanto a que nosotros lo pasemos mal en la vida, o lo hayamos pasado mal en la vida. Entonces, el poner aquí el Salón de las Preciosas, querido Leo, y claro, Trabajo y Estudios Lésbicos, que era la organización, es un acto de tal rebeldía, y un acto de no compartir y exigir el espacio que nosotros nos merecemos como personas en esta sociedad, tan grande como el salir a marchar para el Día del Orgullo, o exigir, no sé, matrimonio igualitario, lo que quieran exigir, o discusión de la igualdad ante la ley, que me parece muy pertinente, etc. Es decir, tal como decía Mary, el estar presente, el ser visible, el pasar de lo invisible a lo visible. Hace unos días alguien dijo que a la señora de Ramón, que le gusta tanto ventilar su vida privada. No me gusta ventilar mi vida privada para nada, lo que pasa es que mi vida privada es política, igual que la de todos, ¿no? Aunque no queramos saberlo, es política. Y por lo tanto, que esta es la vida privada de algunas lesbianas guardada en un depósito del Archivo Nacional, es un acto de profunda insubordinación contra la tiranía heterosexual que todos nosotros hemos tenido, heteronormativa, que todos nosotros hemos tenido que soportar a lo largo de la vida. Así que bueno, yo por eso insistí en que estudiara este tema aquí, porque tal vez es la primera vez que este tema se discute así, respecto al patrimonio del mundo homosexual, lésbico, trans, en el Archivo Nacional o en cualquier otra institución del patrimonio en realidad y oficial del Estado, más todavía. Así que yo nada más que agradecer Mary el esfuerzo de venir aquí, y bueno, ya seguiremos implementando nuestro archivo, no te preocupes. Tengo otro invitado.